Bien, continuamos esta serie de exposiciones donde por la misericordia del Señor estamos viendo las solas, conmemorando, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Eduardo, esos 505 años de la Reforma Protestante. Si bien, como expresaba nuestro hermano Josué, no exaltamos, ¿verdad?, la figura de ningún hombre, no venimos a exaltar esas bondades de los reformadores, sabiendo que son hombres admirables, ¿verdad? Hombres que Dios usó en una forma preciosa. No nos fijamos en ellos para idolatrarlos, pero sí agradecemos al Señor por la bendición de habernos dado esos dones, ¿verdad? Esas personas a quien Él usó para mantener viva esa verdad del Evangelio. 505 años, ¿verdad? Es impresionante el tiempo que ha pasado desde eso. Muchos de ustedes en este tiempo aprovechan, espero no para estar viendo cosas de Halloween, ¿verdad?, pero aprovechan para estar viendo películas, ¿verdad?, y leyendo un poco acerca de la Reforma. Entonces muchos han podido estar viendo la vida de Lutero, ¿verdad?, estar entendiendo las angustias, ¿verdad?, tan grandes que él pasaba. No me va a dar mucho tiempo de poder detallar mucho de la vida de Lutero, pero sí quería hacer una pequeña referencia. Sola fide es la sola que vamos a estar viendo, pero sí van a ver por qué quiero hacer esta referencia a la vida de Lutero. Lutero, los que han podido estudiar un poco de la biografía, van a entender que no fue fácil el camino que él emprendió por sí mismo para tratar de encontrar esa paz con Dios, para tratar de estar en paz con el Creador. Él ya lo había intentado todo, ¿verdad?, para tratar de tener esa paz. Dormir en pisos duros, ayunar, subir escaleras de rodillas en Roma, monasterios, disciplinas, intensas confesiones, ¿verdad?, larguísimas confesiones donde él confesaba y confesaba sus pecados, se devolvía, inclusive cuando recordaba que había algún pecado que no había confesado, se devolvía a seguir confesando. Misas, absoluciones, buenas obras, todo era inútil para alcanzar la paz con el Señor. A Lutero lo que le angustiaba mucho era la palabra justicia. Justicia y sobre todo justicia cuando se refería al tema de la justicia de Dios. El concepto de justicia que Lutero probablemente tenía en mente era un concepto que ya el derecho romano había venido depurando desde muchos años antes. Ulpiano, por ejemplo, había definido la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde. Entonces, repito, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde. Lutero conocía solo ese concepto de justicia y no el que enseña la palabra de Dios. De ahí que la angustia y el temor que tenía Lutero era el permanente rechazo que él sentía de parte de Dios. Si Dios me tiene que dar conforme a lo que yo merezco por mis pecados, lo justo va a ser que me condene. Ese era el razonamiento que tenía Lutero. La justicia de Dios la entendía como que Dios únicamente iba a condenarlo, porque eso es lo único que él merecía por sus pecados. Pero Dios, ¿verdad?, que es el autor, el dueño de la salvación, ilumina a Lutero. Lo ilumina con la verdad del Evangelio cuando Lutero está estudiando Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1:17 dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Recordemos esas palabras porque van a ser fundamentales para el estudio que vamos a tener de sola fide. Sola fide significa solo por fe, sola fe. Eso es lo que significa. Repito, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Entonces vean que si yo soy Lutero y estoy leyendo la Biblia y leo la justicia de Dios y veo la justicia como esa justicia retributiva, donde tengo un juez que está esperando condenarme, porque es lo que yo merezco. O sea, Lutero era consciente de que él era un pecador, que lo que merecía era la condenación por sus actos. Y si la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde al pecador es la muerte, es la condenación. Pero entonces Lutero, iluminado por el Señor, entiende diferente este versículo. Llega un nuevo entendimiento de Romanos 1:17 que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por primera vez, gracias al poder del Espíritu Santo, Lutero pudo entender que la justicia de Dios de la que nos habla este versículo no es una justicia castigadora que condena a los pecadores, sino la justicia perfecta que Dios le imputa gratuitamente a los pecadores sobre la base de los méritos de Cristo. Esto es importantísimo que lo entendamos. Esa justicia no es que Él está haciendo justo a esa persona, o sea, sino que le está imputando una justicia que no es de Él. Es la justicia de Cristo. Es por los méritos de Cristo que esta persona está siendo considerada justa. Es una justicia imputada, una justicia que le es contada al pecador. Y esta justicia se recibe solamente por fe. Y esa va a ser la base de toda esta controversia que se desata en la época de la Reforma. Sobre esta gran misericordia, Lutero dijo lo siguiente: aquí sentí que había nacido de nuevo y que había entrado al paraíso por las puertas abiertas. Allí se me mostró una cara totalmente diferente de toda la Escritura. Cuando Lutero entiende esto, dice: yo sentí que el paraíso se abrió de par en par, que las puertas se abrieron y ya entendí diferente la Escritura. Sola fide significa solamente por fe. Y esta fue la afirmación central de Martín Lutero que provocó la gran controversia en el siglo XVI. Sola fide resume la verdad de que la fe en Jesucristo como el Salvador, el único y suficiente, sin necesidad de méritos u obras por nuestra parte, es el único medio. La fe es el único medio por el cual somos perdonados y declarados justos. Pero esta es una doctrina que no nace en la Reforma. Esto es algo bien importante. Muchas veces creemos que estos temas nacen en la época de la Reforma. Lo que el Señor hace milagrosamente es preservar estas verdades que ya estaban en su palabra y sacarlas nuevamente de una iglesia que estaba en total decadencia. Pero esta es una verdad que es bíblica, es una verdad que está en la palabra del Señor. Vamos a ver que desde el Antiguo Testamento se nos menciona la sola fide. Los que traen Biblias pueden buscar Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis 15, 6. Este es un capítulo que por la misericordia del Señor ya pronto estaremos viendo con nuestro hermano Eduardo. Entonces vamos a profundizar más en este tema, pero vamos adelantando un poquito. Génesis capítulo 15, versículo 6, en relación con Abraham, nos dice lo siguiente: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Hablando aquí, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Aquí no está hablando de Abraham. Aquí no se menciona ninguna obra o mérito. Más bien en Génesis 15:6 Dios otorga justicia a Abraham como un regalo. ¿Cómo sabemos eso? Porque eso nos lo explica la palabra del Señor. Eso nos lo explica Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8. Precisamente nos interpreta qué es lo que está sucediendo ahí en Génesis 15:6. Pablo confirma que la justicia que le fue imputada, cuando decimos imputada es que le fue tomada en cuenta, le fue contada, como dice ahí Génesis. Esa justicia que le fue imputada a Abraham, que vemos en Génesis 15:6, debe entenderse en términos de que le fue imputada a través de la fe. Es ese medio, ese canal a través de la fe. Vamos a Romanos 4. Romanos 4, del 1 al 8, dice lo siguiente. Romanos 4, del 1 al 8. Vean lo que dice. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Vean lo que dice. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está citándonos Génesis 15:6. Entonces dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios
y le fue contado por justicia. Pero al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia. Y aquí Pablo da algo bien importante para que todos lo entendamos. Todos los que estamos acá, que estamos trabajando, trabajamos durante un mes o durante una quincena, esperando ¿qué? De que al final de esa quincena se nos retribuya ese trabajo que hemos estado llevando a cabo. Usted llega y trabaja toda la quincena. Y al final de la quincena llega su patrono y le dice, mire, le tengo un regalo. Pues usted ha sido tan buena gente, le voy a regalar este dinero. Y usted dice, pero qué raro, ¿cómo me va a regalar? Si ese dinero yo me lo gané. O sea, yo trabajé 15 días para ganarme este dinero. Entonces aquí Pablo está explicando y dice en el pasaje que estamos leyendo en Romanos 4, 1 al 8. Pero al que obra, o sea, al que hace algo, no se le cuenta el salario como una gracia. O sea, cuando el patrono le paga al trabajador, no es que le está dando algo por gracia. Le está dando eso, ¿por qué? Porque se lo ganó. Dice, sino como una deuda. Se le cuenta como una deuda. Mas al que no obra, o sea, al que no está haciendo algo, al que no está trabajando, al que no está cooperando con aquello, sino cree, dice, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces aquí hay una clara afirmación de que el tener fe en aquel que justifica. ¿Quién es el que justifica? Dios, a través de la justicia de Cristo. Cuando el pecador tiene fe, no está obrando. Eso es lo que está dejando claramente establecido este pasaje. Si estuviera obrando, no sería por gracia. Leo nuevamente porque esto es bien importante que nos quede claro este concepto. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Vean esto qué importante. Nuevamente el pasaje dice, Dios es el que le está imputando, le está atribuyendo justicia sin que haga algo, sin obras. Esa persona no está obrando. ¿Qué es la bienaventuranza? Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, quien el Señor no inculpa de pecado. Es claro entonces que cuando Abraham fue justificado por su fe, la justicia que fue contada o cargada a la cuenta de Abraham era una justicia que no era la de Abraham, no era una justicia propia, sino la justicia de Cristo. Pero lamentablemente algunos creyentes continúan pensando que ese acto de creer, ese acto de tener fe, es el que es contado como una justicia. O sea, entonces como yo creí, entonces Dios me justifica. Porque yo creí. O sea, es una obra mía. Es un acto que yo hice. Sobre este tema, J.I. Packer dice lo siguiente. Cuando Pablo parafrasea Génesis 15:6, enseñando que la fe de Abraham le fue contada por justicia, todo lo que pretende que entendamos es que la fe, la confianza decisiva y de todo corazón en la gracia de Dios fue el medio de la justicia que le fue imputada. No hay ninguna sugerencia aquí de que la fe sea la base de la justificación. Es el medio que Dios usa para que el pecador crea. No es la base. Que decir, mire, porque usted creyó, entonces merece que yo lo salve. Porque es una obra suya. Qué bien lo que hizo. No, esa no es una obra del pecador. Ahorita vamos a profundizar en eso. Otro texto muy importante del Antiguo Testamento que podemos ver sobre el tema de la sola fide está en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2:4 dice, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por su fe vivirá. Dice Habacuc 2:4. Pablo aclara que este versículo citado en Romanos 1:17, leo nuevamente Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí se cita Habacuc 2:4. Pablo aclara que en este versículo se cumple en la justicia que viene por la fe
y eso porque le fue predicado el evangelio a ese pecador. Esa preciosa noticia de que los creyentes les es contada por fe una justicia que no es la suya, sino la justicia de Jesucristo. Esto calza perfectamente, mis hermanos, con un pasaje precioso que está en Jeremías 23, 5 al 6. Leo para ustedes. Jeremías 23, 5 al 6, hablando aquí de Cristo. O sea, el profeta Jeremías anunciando la venida de ese Mesías glorioso. Dice, he aquí vienen días, perdón, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo. Aquí hablando de Cristo, ¿verdad? A esa descendiente de David, levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y oigan esto, dicen, y este será su nombre, con el cual le llamarán. ¿Cómo van a llamar al Cristo? Jehová, justicia nuestra. Nuestra justicia es la justicia de Cristo. Somos justos por la justicia de Cristo. Y esa justicia, o somos justificados por medio de la fe, que es el medio por el cual recibimos. Sigue diciendo. Si la Escritura afirma tan claramente la doctrina de la justificación por fe, porque vean que aquí lo hemos leído y es claro. O sea, los pasajes, escuchaba a Sproul en estos días que he estado estudiando para la conferencia, y Sproul decía que esta doctrina de la sola fide, o este lema de la sola fide, es muy fácil de entender. O sea, intelectualmente es muy fácil de comprenderlo. Y los pasajes son claros. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué ha sido tan mal comprendido? Si la Escritura lo aclara tanto, ¿cuál ha sido entonces el problema de entender la relación de la fe y la justificación? La respuesta está en lo que implica la palabra por. O sea, el justo por la fe vivirá. Entonces, ese por es el que ha hecho todo el problema y el que ha separado lo que creen los católicos y lo que creemos nosotros. Y lo que creen, lamentablemente, muchos otros que también se llaman cristianos. Lamentablemente el tiempo es corto y solo puedo decirles que en el Nuevo Testamento se usan 3 expresiones para referirse a la justificación de los creyentes. Esto, los que están tomando nota, es una muy pequeñita referencia a unos términos griegos, pero es que no pude evadir la tentación de poder expresarles esto. Se usan 3 expresiones para referirse a la justificación de los creyentes. El cristiano es justificado por la fe. Cuando dice por la fe, se usan 2 términos que son pistei o ek pisteus, esos 2. O también hay versículos que nos dicen que es justificado a través de la fe, que ese es el término dia pisteos. Para ponerles un ejemplo rápido de cada uno de ellos, pistei se usa en Romanos 3:28. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ek pisteus se usa en Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dia pisteos se usa en Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. En ninguno de estos casos, ni en ninguna otra parte de la Biblia, se presenta la fe como un mérito del hombre para la justificación. En ningún pasaje bíblico se presenta la fe como un mérito del hombre, como algo que haya hecho el hombre, sino que en cada ocasión se presenta la fe como el medio de justificación. La justificación por la fe sola, o sea, la sola fide, nunca es justificación a causa de la fe. O sea, porque tuvo fe o porque entonces lo voy a justificar. Nunca es a causa de la fe, sino que siempre la justificación va a ser a causa de Cristo. El pecador es perdonado, es justificado a causa de Cristo. Esto el hermano Eric nos va a estar hablando ahora más en la conferencia que sigue, cuando hable de solo Cristo. La base de la justificación es Cristo y su justicia, únicamente. Ayer el pastor Eduardo, cuando estábamos hablando de sola escritura, nos hablaba de la importancia de las confesiones de fe. ¿Verdad? Que hay gente que afirma una sola escritura también. Creo que el pastor se refería a nuda escritura, donde rechaza
cualquier otro documento. Entonces dicen que las confesiones no son importantes, que los credos no son importantes. Cuando una confesión de fe lo que hace es delimitar, enmarcar, hacer público a la gente qué es lo que nosotros creemos sobre la base de lo que la palabra de Dios dice con respecto a ciertas doctrinas. Precisamente para que vean lo importante que es la confesión de fe, veamos lo que nuestra confesión de fe, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, dice en el capítulo 11 con respecto a la justificación. Se nos dice que a los que Dios llama eficazmente, también los justifica gratuitamente, de lo cual nos estaba hablando nuestro hermano, nuestro hermano Josué en la charla anterior. También los justifica gratuitamente, no infundiéndole justicia. No es ese concepto del catolicismo romano, ¿verdad? De que la justicia le es infundida al niño cuando se le bautiza. Entonces ahí se le infunde justicia. No es eso. No infundiéndole justicia, dice, y rectitud, sino perdonándole sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que haya en ellos. O sea, esa justificación que se les hace a los pecadores no es por algo que haya en nosotros. Dice, no es por algo, nada que haya en ellos o por algo que hayan hecho, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma. Y aquí es un gran peligro que corre también el cristiano, cuando cree que su fe fue lo suficientemente buena como para que Dios me imputara la justicia. Es que yo tengo una fe, ¿verdad? Entonces ya estoy creyendo en la potencia de mi fe. Otros que sienten que no, mira, es que es una fe muy mala la que tengo yo, estoy muy bajo de pilas de fe. Entonces seguimos confiando en mí, ¿verdad? Es mía, es mi fe, yo soy el que estoy poniendo aquello. Sino solamente por causa de Cristo, no imputándole la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos. O sea, vea lo que la Confesión dice, esa fe ni siquiera usted la tiene de usted mismo, es don de Dios. Usted tuvo fe para creer en Cristo porque Dios mismo le dio esa fe para creer en Cristo. En el párrafo segundo de ese mismo capítulo, denomina a la fe como el único instrumento de justificación. Es un instrumento, es un medio de justificación. Dios no ordenó que la fe fuera el instrumento de justificación debido a alguna virtud en esa fe, sino porque la fe no tiene mérito en sí misma. O sea, precisamente lo determinó así para que fuera claramente visible que toda la gloria es de Él. Eso nos lo dice Romanos 4:16. Así que es por fe para que sea por gracia. ¿Entienden? O sea, tiene que ser por fe para que usted entienda que es solo por la gracia de Dios que Él salva a un pecador. Juan Calvino compara la fe con un vaso vacío. Él compara la fe y trata de ejemplificarlo como ver un vaso vacío, un recipiente vacío. Y dice lo siguiente. Perdón, un segundito. Vean lo que dice Calvino. Comparamos la fe con una especie de vaso, porque a menos que vengamos vacíos y con la boca de nuestras almas abierta para buscar la gracia de Cristo, no somos capaces de recibir a Cristo. El pecador es justificado solo por el sacrificio de Cristo, no por su acto de creer en ese sacrificio por fe. Somos justificados no por nuestra fe, o sea, no es por la fe sola, ¿verdad? Volvemos al tema de la calidad, sino por nuestra fe en Cristo. Estamos teniendo fe en Cristo, no por lo que es la fe, sino por lo que la fe recibe. Ese medio por el cual el pecador es justificado, es declarado justo. En la aplicación de la justificación, la fe no es un constructor, sino es un espectador. La fe no es ni la base ni la sustancia de nuestra justificación, sino la mano. Esa mano vacía que el hermano Ronnie nos hablaba en una de sus predicaciones. El instrumento, el vaso que recibe el don divino que se nos ofrece en el Evangelio.
Es un terrible error considerar la fe como un requisito previo para que un pecador pueda cumplir ese acto de su propia voluntad para poder ser salvo. Si así fuera, el hombre se convertiría en su propio salvador. O sea, si yo le pongo a usted que usted como requisito tiene que tener fe para poder, entonces se lo pongo que depende de usted. Peor aún, todo dependería de la pureza y de la fuerza de la fe del pecador. Entonces, ya no, usted, si fuera un requisito, no podría ser cualquier fe. Tiene que ser una buena fe. La pregunta clave entonces aquí, ya que de lo que llevamos avanzado, sería la siguiente. ¿Es la fe una obra del hombre o un don de Dios? Cuando un pecador tiene fe en Cristo, ¿es una obra del hombre o es una obra de Dios? Ya hemos leído, la palabra de Dios claramente nos dice que no estaba contemplado dentro de lo que sería considerado una obra, porque si no merecería salario. El apóstol Pablo responde a esta pregunta en Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Lo que pasa con este versículo es que muchas veces nos limitamos al padecer. Dios nos concede que padezcamos por Él, lo cual sepa. ¿Verdad? Si a usted le dijeron que venir al cristianismo era un mar de rosas y que todo va a ser felicidad y alegría en este mundo, sepa que no. El Señor Jesús más bien le dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el padecer por Cristo es una concesión de Dios, es un regalo de Dios. Pero vean que no solo es ese padecer por Cristo lo que es un regalo según Filipenses. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, leámoslo al revés, no solo que padezcáis por Él, sino también que creáis en Él. El creer en Cristo es una concesión de Dios. Usted creyó en Cristo porque Dios le concedió el creer en Cristo. En Efesios 2, 8 al 9, también otro versículo muy mal leído en algunos lugares, y es tremendamente claro lo que dice acá. Dice así: porque por gracia sois salvos. Nuestro hermano Josué nos expresaba ahora lo que la gracia significa. Ese don, esa gratuidad con la cual nosotros no tuvimos que hacer nosotros nada. Un altísimo precio fue pagado. La vida perfecta de Cristo y la muerte de Él en el Calvario por nosotros. Y por gracia somos salvos. Entonces dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Vean que nuevamente nos habla de ese instrumento. ¿Cómo viene esa justificación al pecador? Por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La justificación se recibe en forma de fe, ya que a Dios le agrada justificar a un pecador dándole fe. Quien determinó lo final, quien decretó todas las cosas finales, también decretó los medios de cómo se va a llegar a ese resultado. Y el resultado por el cual a Dios le plació, por el puro afecto de su voluntad, justificar a un pecador es a través de la fe. Queda claro que la fe es el medio a través del cual Dios obra la salvación. La fe no es ni puede ser una condición humana. De lo contrario, se introduciría la salvación por el mérito del hombre, apartándose así de la gracia divina. La naturaleza misma de la fe es confiar completamente en el mérito y la justicia de Cristo. Todas las condiciones de salvación han sido cumplidas por Jesús, todas. Usted no tiene que, nada está de nuestro lado. Todo lo que era necesario para salvar al pecador lo cumplió Cristo. Eso es lo que tenemos que entender. Lo cumplió a través de su obediencia, tanto activa como pasiva. No puede haber condiciones para la salvación impuestas al hombre, porque la salvación es enteramente de Dios y no depende en nada del hombre. Romanos 9, 15 al 16, que lo leyó nuestro hermano también, dice claramente: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación es de Él y Él salva
a quien Él determina salvar. Horacio Bonar expresa esta verdad de la siguiente manera: la fe no es trabajo, ni mérito, ni esfuerzo, sino el cese de todo eso. Es más bien parar todo eso. Y la aceptación en su lugar de lo que otro ha hecho completamente y para siempre. Esa es la fe. Entonces, ya para ir terminando, porque el tiempo avanza, alguien podría seguir insistiendo, ¿verdad? Porque el ser humano es así, y esa es parte de nuestra naturaleza, que no soportamos que yo no tenga control de las cosas. Alguien podría seguir insistiendo que si la fe es esencial, porque es la única que une al pecador con Cristo, pero la fe no es un mérito del hombre, entonces, si yo considero que la fe es esa mano vacía que recibe el don de Dios, no tiene el hombre un poquitito de mérito de extender la mano vacía, ¿verdad? Entonces, por lo menos, el Señor hizo el 99.99, ahí está todo, pero el hombre ahí tiene que poner la mano vacía. Entonces, el hombre también coopera, ¿verdad? Dicen algunos, ese poquitico que falta ahí, que el hombre es el que está cooperando para recibir esa justificación. ¿No se le está atribuyendo al hombre natural alguna habilidad? La respuesta es no. No. Tampoco la extensión de esa mano vacía es un mérito del hombre. Ya vimos en Efesios 2:8-9 que la fe es un don de Dios. Es un don de Dios porque la salvación no puede ser por obras para que nadie se gloríe. Pero la fe también es la obra de Dios, como él mismo lo afirmó en Juan 6:29. ¿Qué dijo Jesús en Juan 6:29? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es la obra de Dios que yo crea en Cristo. Es obra de Dios. De hecho, el hombre natural ni siquiera tiene la capacidad de extender esa mano vacía. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que cuál es la condición del hombre natural. Está muerto en sus delitos y pecados. Muerto. Un muerto no va a extender la mano. No tiene la capacidad para poder buscar a Dios. Las Escrituras enseñan que un pecador no se mueve primero hacia Dios, sino que Dios se mueve hacia un pecador para unirlo a Cristo por la fe. Porque un pecador nunca por su propia voluntad diría a Cristo en fe. Cristo mismo dijo lo siguiente en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en Juan 6:65 dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El que un pecador pueda venir a Cristo es un regalo de Dios. Pero en la regeneración el Espíritu Santo concede el don de una mano viva y vacía que no puede volverse a ningún otro lado sino a Cristo. Tiene que haber un cambio que opere en ese corazón de piedra para transformarlo en un corazón de carne. Que ahora sí va a sentir la necesidad de extender esa mano vacía. ¿Por qué? Porque no hay nada en él que le pueda provocar la salvación. Todo lo tiene que recibir de Dios. La fe no se identifica con una mano porque obra o porque merezca de alguna manera esa justificación, sino porque recibe, abraza, se apropia de Cristo y su justicia por la imputación de Dios. La fe no es una mano creadora, sino una mano que recibe. La fe enseña la humildad absoluta, el vacío total de todo dentro del pecador cuando se ve sin Cristo. Para ello la fe hace consciente al pecador de la situación desesperada en que se encuentra y del trágico juicio que merece. Eso hace la fe. Me hace ver que yo no tengo nada, que más bien tengo todo para ser condenado. Lejos de ser una obra de mérito, la fe es una negación de toda esperanza de mérito, una toma de conciencia de la misericordia divina. Esta fe que justifica es ese acto del alma por el cual un pecador se aferra a Cristo y su justicia y experimenta el perdón y la paz que sobrepasa todo entendimiento, de lo cual nos habla Filipenses 4:7. La fe es el medio que une a un pecador con su Salvador. Calvino lo expresa de la siguiente manera: la fe no justifica de ninguna otra manera.
La fe, perdón, sí, no justifica de ninguna otra manera, sino que nos introduce en una participación de la justicia de Cristo. ¿Por qué es importante que hablemos de sola fide hoy? Estamos hablando de que esta controversia se dio hace 505 años. Tal vez un poquito menos, ¿verdad? Porque estamos hablando de que fue cuando, pero sí, hace 500 y resto de años. Pero ¿por qué es importante que hoy, en el 2022, estemos hablando de sola fide? Porque resulta que las diferencias que separaron a los reformadores de la Iglesia Católica persisten hoy en día. Esas diferencias están vivas hoy en día. Y no solo están vivas, han empeorado con el tiempo. En el canon 11 cuando la Iglesia Romana, esto nos mencionaron, algunos de los hermanos en sus exposiciones nos mencionaron el Concilio de Trento. El Concilio de Trento se dio entre 1545 y 1563. Nos lo mencionaron, pero ¿qué? Y el pastor Eduardo fue. Y nos hablaba de algunas de las cosas que en ese concilio se empezaron a estipular para anatematizar o para declarar como malditos, así con todo lo feo que suena esa palabra, las posiciones de los protestantes. Uno de los propósitos principales fue tratar la doctrina de la justificación por fe sola. Su objetivo era condenar el nuevo protestantismo pronunciando anatemas, tal y como nos lo expuso anoche nuestro hermano. En el canon 11 de Trento se establece lo siguiente: si alguno dijere que los hombres son justificados o por la sola imputación de la justicia de Cristo, o por la sola remisión de los pecados, con exclusión de la gracia y la caridad que es derramada en sus corazones por el Espíritu Santo y permanece en ellos, o también que la gracia por la cual fueron justificados es solo la buena voluntad de Dios, sea anatema. La enseñanza católico-romana tradicional considera la justificación como un proceso. O sea, la persona está en un proceso para hacerse justo, en el cual un pecador va cada vez convirtiéndose en una persona más justa. Para ellos, la justificación sigue a la santificación. Depende de un cambio interno en la naturaleza del pecador, convirtiéndolo en una persona cada vez más justa. Así es como lo ve el catolicismo romano. Contrario a Trento, las Escrituras enseñan que en la justificación, la justicia de Cristo es imputada al pecador únicamente por el puro afecto de la voluntad de Dios. No es nuestra justicia, es la justicia de Cristo imputada al pecador. La justificación es una declaración o pronunciamiento de que un pecador es considerado justo por Dios. El juez supremo, Dios, declara como una sentencia: esta persona es justa. Y es justa no por sus obras, es justa no por sus actuaciones, es justa por la justicia de Cristo. Y este juez justo, que Él es el juez justo y el que justifica al impío, no solo declara justo a ese pecador. Vean qué interesante, vean ustedes que este es un juez que sobrepasa cualquier imagen que podamos tener aquí en la tierra. Porque es un juez que no solo declara justo al pecador, sino que después de que lo declara justo lo adopta y lo hace su hijo. Lutero, en su comentario al libro de Gálatas, afirma lo siguiente: somos justificados no por la fe acompañada de caridad, sino por la fe sola y exclusivamente. La fe no justifica porque produce el fruto del amor de Cristo, sino porque recibe el fruto del amor de Cristo. Vean qué importante esta diferencia. La fe no justifica porque produce el fruto del amor de Cristo, sino porque recibe el fruto del amor de Cristo. Aunque sabemos que esta fe va a producir frutos. O sea, nosotros no negamos que la fe salvadora va a producir frutos, porque el mismo Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Usted va a saber que alguien creyó en el Señor cuando usted vea que esta persona está produciendo frutos. Pero no es al revés, no es que usted tiene que producir frutos para poder ser considerado justo. El Señor le justifica por medio de la fe, no con base en su justicia, sino con base en la justicia de Cristo.
y usted va a empezar a producir frutos después, en el proceso de la santificación. Lutero comprendió bien y dijo lo siguiente: las obras no se toman en consideración cuando se trata de la justificación, pero la verdadera fe no dejará de producirlas, como tampoco el sol puede dejar de dar luz. Entonces una verdadera fe va a producir frutos. La justificación y la santificación no deben mezclarse. La justificación es un acto completo y perfecto, un acto de una vez por todas en su esencia. La santificación es un proceso progresivo, pero incompleto, no perfeccionado hasta la muerte. Estamos en una carrera cristiana, mis hermanos. Estamos en un proceso de santificación. Quiera el Señor que en los momentos finales de nuestra vida podamos decir, como Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por eso muchos dicen que el cristianismo no es como usted lo empieza, es cómo lo termina. ¿Cuántos hemos visto empezar la carrera cristiana y salirse? Trento razonó que si la justificación se recibiera solo por la fe, independientemente de las obras, lo que esto iba a provocar era una complacencia. Entonces, no, Dios guarde, usted no puede predicar eso. Usted no puede decir que la justificación es solo por fe. Porque entonces la gente va a decir, ah, no, si es por fe, entonces ya está. Ya fui justificado, no tengo que hacer nada. Ya, no hago nada. Me quedo viendo tele todo el día y ya soy justificado. Como veis muchos cristianos. Muchos cristianos dicen, no, mire, pero yo aquí en la Biblia, y aquí tengo apuntado, vea. Dice que el 29 de octubre de 1993 yo acepté a Cristo. Aquí está. Yo apunté y yo dije, sí, yo oré la oración del pecador, yo fui justificado. No tengo que hacer nada. Y están ahí engañados creyendo eso. Y además, yo acepté a Cristo, yo lo hice. La fe verdadera va a producir obras, eso es indefectible. El miedo que podían tener los católicos cuando estaban en Trento diciendo, no prediquen eso, aunque ahí está en la Biblia, pero mejor no predique eso, porque entonces la gente se va a sentar y no van a hacer nada. Es peligroso eso. Entonces niego una verdad bíblica porque yo creo que es peligroso predicar esa verdad bíblica como está ahí. En respuesta, los reformadores protestantes argumentaron que el creyente que ha sido justificado solo por fe, también renace con una voluntad inclinada al bien. Ya su voluntad es diferente y a la gloria de Dios, la fe va a dar fruto. Si basamos nuestra justificación en nuestra fe, nuestras obras o cualquier cosa en nosotros, los cimientos de la justificación se caen totalmente. Inevitablemente van a surgir las preguntas angustiosas y desesperanzadoras de, ¿cuáles preguntas? Ay, ¿y mi fe sería suficiente? ¿Estaría suficientemente, de verdad, preparado en ese momento que tuve fe? ¿Sería una fe sincera? O hay veces siento que mi fe flaquea. Y entonces empiezo a pensar en mí, en mis méritos. Un poco las advertencias que se hacen cuando se va a recibir la cena del Señor. Que cuando el creyente empieza a creer que por lo que yo he hecho esta semana sí merezco, ¿verdad?, recibir la cena del Señor. Y empiezo a verme yo, las cosas que hago yo. Ese es el gran peligro que podemos correr. ¿Es mi fe lo suficientemente fuerte? ¿Son los frutos de la gracia en mi vida lo suficientemente fructíferos? ¿Son mis experiencias lo suficientemente profundas, lo suficientemente claras y persistentes? Nunca debemos olvidar que, aparte de Cristo, lo mejor que podamos hacer nosotros en esta tierra, que dice la Biblia que es un trapo de inmundicia. Aparte de Cristo, cualquier cosa que usted cree que está haciendo bien es un trapo de inmundicia. No podemos confiar en lo que nosotros estamos haciendo. Nunca nuestra vista puede estar en nosotros. Por eso esa fe no es algo que usted tenga que decir, yo creí porque mi fe, yo he sido un hombre de fe. Yo desde que estaba chiquitito, así, un muchacho de fe. Con demasiada frecuencia somos propensos a buscar la calidad de nuestra fe, la calidad de nuestra convicción de pecado, la calidad de nuestro arrepentimiento evangélico, la calidad de nuestro amor por los hermanos para la confirmación de nuestra justificación, olvidando que es solo Cristo quien por gracia salva por medio de la fe. Como dice Horacio Bonar, nuevamente, no es la fuerza de la fe, sino la perfección del sacrificio. No tenemos que perder de vista eso. Es esa perfección del sacrificio dado lo que salva al pecador. Y ninguna debilidad de la fe
ninguna opacidad de los ojos, ningún temblor en la mano. O sea, ese pecador que está extendiendo la mano vacía, ningún temblor en esa mano puede cambiar la eficacia de nuestro holocausto. Nada lo va a cambiar. Si usted tiene una mano más larga o una mano más pequeñita o estaba temblando, no, eso no va a depender. El sacrificio perfecto es Cristo. Es por el mérito de Cristo que somos salvos. La preciosa y trascendental doctrina de la justificación por la fe sola, cuando se predica bíblicamente y se equilibra correctamente, no es una particularidad denominacional. No es una mera especie de cristianismo. Es el corazón del evangelio. El núcleo del glorioso evangelio del bendito Dios Trino y la llave del reino de los cielos. La relevancia y la urgencia de esta doctrina se relacionan con la identidad de la iglesia, la esencia de la teología cristiana, la proclamación del evangelio, así como los fundamentos de la fe cristiana para cada uno de nosotros. La justificación por la fe no solo sigue siendo, en palabras de Lutero, el artículo por el cual la iglesia se sostiene o se cae, sino que por esta doctrina cada uno de nosotros se mantendrá personalmente firme ante Dios. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, permite que por tu bondad haya quedado clara, Señor, la exposición de tu palabra. Que podamos entender que la fe es ese medio por el cual nos declaraste justos, Señor, no por nuestras justicias, sino por la justicia de Cristo. Que podamos ver, Señor, la magnitud del sacrificio que fue hecho para esa justificación. Que no es cuán preciosa sea mi fe, no es qué tanto he hecho yo, sino que es esa fe la que tú determinaste que fuera el medio y la que nos diste tú a nosotros también para que pudiéramos creer. Permite, Señor, que podamos tener claros esos conceptos para que nunca desviemos, Señor, nuestra mirada hacia nosotros, sino que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que la honra y la gloria sean únicamente para ti, en el nombre de Jesús. Amén.